Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al inicio de la cursada de Computación 2. Eh, Creo que ya me conocen. Soy el profesor titular, Julián Sánchez Diamonte. Nos están acompañando los jefes de trabajos prácticos, Ginny Santos Machado y Carlos Escota. Les quiero comentar un par de cosas de índole organizativo. Recién les di admisión eh, sin verificar. Es la primera y última vez que lo voy a hacer. Ustedes recibieron la invitación por correo. La única vía de acceso de ahora en más va a ser a través de esa invitación por correo. Sea el próximo seminario, que sea el lunes que viene. Si no ingresan por esa invitación, no van a poder participar. Esto es por una cuestión de seguridad, habida cuenta de los inconvenientes que hemos tenido durante la cursada de Computación 1. Por otra parte, les quería comentar que la idea o la estructura, perdón, de la cursada de Computación 2 está separada en 4 actividades o en 4 núcleos, perdón, no actividades. Ustedes ya han sido agrupados de acuerdo a las elecciones que han realizado, disponibilidad de horario, y vamos a conservar y a respetar esos días y horarios para lo que tenga que ver con las actividades que sean de consulta, sincrónicas, de consulta asincrónicas, que ustedes quieran solicitar alguna duda. Los docentes les irán contestando en esos horarios a medida que van llegando las solicitudes que tengan, dudas, preguntas, todo relacionado a las actividades prácticas virtuales. Y aquellas dudas, consultas, preguntas que tengan que ver con el contenido teórico, las vamos a resolver en las actividades propias de los días lunes de los seminarios. En términos de la organización, la modalidad es similar a la de Computación 1. Van a tener 4 actividades prácticas con autocorrecciones, con devoluciones de las correcciones en forma global. No se van a calificar. Van a tener 2 exámenes parciales, ya tienen la visualización del cronograma. Y si podemos esta semana o en el transcurso de la semana próxima, vamos a estar entregando ya el PTD, que lo estamos terminando de actualizar, el PTD 2023. Esperen que estoy leyendo acá. Profe, perdón, te quería consultar, porque a mí no me llega el Sí, mail, está mal en mi ficha en el campus y no lo pude modificar. Me pasaron el mail unos compañeros y por eso pude ingresar, pero estoy bueno, anotada y figuro en 3A. ahí, perdóname un segundito. Gracias por esa aclaración, Paula, porque es algo que iba a decir, iba a mencionar durante la presentación. Eh, porque precisamente de eso iba a hablar en la presentación. Eh, Así que no quiero adelantarlo, pero te agradezco. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que mencioné hasta acá? No, profe. Bárbaro. Bueno, les voy a compartir. Díganme cuándo, creo que ahí lo van a estar viendo. Se ve, ¿no? Díganme, ¿se ve? Ahí se ve. Bárbaro. Sí, se ve, se ve. Bueno, Sí. arrancamos.
Arrancamos con la unidad o con el núcleo 1, que es datos. En realidad datos en salud para tomar decisiones, para trabajar. Vamos. ¿Qué son los datos? Bueno, acá yo tomé una definición que es de libro, de hecho es de diccionario, y está ligeramente modificada. Los datos son información dispuesta de determinada manera. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo esté determinada esa información, y fíjense que voy a jugar mucho con dato, información, después voy a hacer la disquisición de la diferencia, pero hasta ahora lo voy a usar en forma indistinta. Es importante que los datos tengan un formato o un orden adecuado. ¿Adecuado a qué? A las necesidades de utilización de esos datos. Tener datos por tenerlos así sueltos no tiene mucho sentido ni utilidad. ¿Por qué nos interesa a nosotros como profesionales de la salud, como futuros médicos? Bueno, básicamente porque trabajamos con personas y de esas personas, por forma o por medio directo o indirecto, obtenemos datos. Esos datos nos sirven para ejercer distinto tipo de acciones, entre las cuales tenemos acciones de índole asistencial, acciones de índole docente o incluso para investigación o divulgación. Pero nuestra materia prima para trabajar con las personas es obtener esos datos y después ver qué hacemos. O sea, los obtenemos, los procesamos, a veces los procesamos en base al conocimiento previo que traemos de distintas materias, a veces por la experiencia del día a día, que no tiene que ver con una formación específica, etcétera, etcétera. En lo que atañe específicamente en medicina, para la parte asistencial, ustedes seguramente han tenido contacto con la actividad en los CAPS, en hospital, y le han preguntado, han hecho la anamnesis a los pacientes y han registrado información. Creo que no quedan dudas si digo que sin la anamnesis uno puede ayudar a las personas, puede resolver alguno o todos, o tratar de acompañar en las situaciones de salud o enfermedad. Me parece que no. Me parece que no hay duda de que sin la obtención de esos datos a través de la anamnesis y complementados con los métodos diagnósticos o con los métodos complementarios, por eso se llaman complementarios, no podemos ayudar a la gente. ¿Estamos, no? ¿Hay acuerdo en eso? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, avanzo. Bueno, vamos a ponernos un poquitito más profundos. Hay distintos tipos de datos. Ustedes, de estos que enumero acá, ¿cuáles conocen? Los numéricos, los números, el texto. Los valores booleanos. ¿Escucharon hablar de eso? No, ¿De Compu 1? sí. Sí, serían Sí, los ¿no? conectores. Sí, bueno, sí.
Sí, digamos que sí. Son condiciones lógicas que, si vamos a hacer un ejemplo, nosotros en salud, cuando manejamos una planilla de cálculo, que ponemos una condición, una función, perdón, que dice contar si, por ejemplo, si cumple determinada condición es verdadero, si no falso. ¿Recuerdan? Ahí tienen un ejemplo de un valor booleano que es un tipo de dato. Una lista es una combinación de los tipos anteriores. Para que no sea tan abstracto, vamos a ver ejemplos acá. Fíjense, esto podría ser una tabla, la tomé de un libro, pero en la que podemos identificar algunas dimensiones. Y acá me interesa que veamos lo siguiente. Fíjense la estructura. Hay una serie. ¿Se ve el cursor, no? Sí. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Estoy señalando. Ah, bien. Hay una serie de... ¿Cómo llamarían esto de aquí arriba que estoy señalando yo? Donde dice Student ID, First Name, Last Name. ¿Una columna? Es una columna, sí. Es una columna. ¿Y podría tener otro nombre? Pensando en datos. ¿Variable? ¿Una variable? Ay, sí, se la puede llamar variable, sí, está bien. Otro está acá abajo, fíjense, campo. Esto es un campo de datos. O variable, sí, está bien. Donde acá identificamos, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la definición al principio? De que tenía que tener determinada estructura. Bueno, acá nosotros establecimos que esta estructura tiene que ser, en este caso, numérica. En este caso, de texto, con caracteres. En este caso, una combinación o lista. En este caso, de texto. En este caso, también de texto. Y acá puede ser tomada como texto, como número, Profe, como una cadena. Sí, perdona, la que es bien, combinada, que incluye texto y numérica, entonces la podemos considerar sí, como lista. sí, o cadena. Sí. Un ejemplo, bueno, no me acuerdo, había comentado una compañera recién al principio lo de la dirección. A ver si lo puse, lo tengo más adelante. Pero acá quiero ser claro con lo siguiente. Cuando ustedes registran datos, es clave que tengan presente cómo los deben registrar. Vamos a un ejemplo. El código postal, que ahí dice, por ejemplo, en el primer registro, 92.113. ¿Es lo mismo ponerlo así o ponerle después del 2 un punto? No porque capaz que no te está queriendo decir lo mismo el dato, por la composición de cómo es el código postal. Podría ser como el DNI, que a veces le ponen punto y a veces no. Bueno, está bien, Nazarena. ¿Y qué sería importante de eso? Y que para la interpretación, más que nada. Claro, hago un paréntesis acá.
¿quién tiene que interpretar? ¿Nosotros o un software? El software. En realidad, fue una pregunta con trampa, porque yo te diría depende. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo. En este caso, yo tengo que configurar el campo, de código postal, definiéndolo de determinada manera, para que el software entienda que yo voy a poner un número acá y no un texto. Y que ese número va a estar separado en las cantidades por coma o por punto. ¿No les ha pasado que alguna vez han importado datos y aparecía como separador de cantidades la coma porque estaban tomando algo de otro país, sobre todo de Estados Unidos o de lengua inglesa? Y al revés, cuando querían poner una coma de cantidad de 2,5 les aparecía un punto. Bueno, eso es cómo tenemos que configurar nosotros el formato para que la información que registramos nos sea de utilidad y la podamos interpretar todos de la misma manera. Ahora, esto es cuando estamos ante un sistema. Cuando queremos impactar o cuando queremos registrar dentro de un software. Pero supongamos que están en la carpa en la carpa que estuvieron ayer en la Plaza Colón. ¿Alguno estuvo? ¿Alguno estuvo ayer? Sí, no, ni. ¿No? Bueno, voy a saltear esta. Ahora vuelvo, ¿eh? Esto es lo que sucedió ayer. Había varios alumnos tomando. ¿Se ve? ¿Se ve la foto? Sí, profe. Bien. Se ve actividad asistencial, profe. No sé si es eso lo que tenemos que ver. Sí, vi una foto donde hay varios compañeros que dice. No, esa no. Ay, la pucha, pará. Se ve un Esperen un botiquín segundito. al lado. No. Esperen. Porque lo puse. Ahí se tiene que ver. ¿Ahí se ve? Así. Bien. Fíjense, acá hay un grupo de estudiantes, una carpa de la escuela, y dice el cartel, ¿nos ayudás a mapear el barrio? La carpa de promover salud de las actividades que realiza la escuela en la comunidad. Esto, por ejemplo, si hay una compañera, un compañero de ustedes que registra los datos de una de las personas que consultó ahí, poniendo el apellido en mayúscula, otro lo pone en minúscula, un tercero lo pone todo en mayúscula, un cuarto lo pone solo la primera letra en mayúscula, el resto en minúscula. Y supongamos que esa persona va sucesivamente consultando a distintas carpas porque es, por ejemplo, una persona hipertensa que quiere registrar sus valores de presión arterial una vez por semana, ¿no? Entonces, se encuentran con sus compañeros que le toman la presión y la registran. Después, cuando quieren ver esos datos, si se tomó de estas 4 formas, el apellido o el número de documento o la dirección o los datos que se hayan registrado, que desconozco cuál es la actividad que han realizado, estoy jugando, estoy hipotetizando.
¿Qué les parece que puede suceder? Y lo que puede ser es que pierda trazabilidad, porque tal vez fue, no sé, este sábado en Plaza Colón, en mayúscula. Después la semana que viene va a Plaza, no sé, Mitre, y lo ponen de otro, se pierde la trazabilidad. Sí, pero es quizá más lo más... Supongamos que eso no sucede porque están siempre en la misma plaza. Supongamos. Están siempre en la misma plaza. Pero ahí Claudia mencionó algo como que podía haber ese registro corresponder a 4 personas diferentes o 4 registros para la misma persona. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar eso? Porque se nos presenta una inconsistencia. Nosotros estamos registrando datos, pero empezamos a ver que esa persona, que es Juan Pérez, coincide por ahí porque es la edad, tenía 68 años, pero por ahí justo cumplió 69 en una semana. Pero Juan Pérez es un nombre y un apellido muy común. Puede haber 4 diferentes, ¿o no? Sí. Diferente es que se llame, no sé, un apellido más raro. Pero Juan Pérez es algo que perfectamente puede suceder. Entonces, ¿qué es importante acá tener en cuenta? ¿Cómo vamos a darle ese formato a los datos para empezar a registrar la información? Y esto no es solo para registrar a los fines de hacer una actividad de extensión o una actividad de investigación o una actividad de docencia, de divulgación, etc. Es una forma de trabajar. Este es un concepto muy importante. Es clave definir adecuadamente la estructura con la cual queremos trabajar los datos. Porque si no vamos a tener un problema. Que quizás cuando son pocos datos, cuando son pocas personas, pocos pacientes, pocos registros, no es tan complejo. Pero cuando son miles o cientos de miles, ¿qué les parece? Y ahí voy al ejemplo de lo que les había mencionado inicialmente acerca de lo que se veía, lo que me dijeron al principio en la presentación. Esperen que dejo de compartirles acá. Y les comparto. Acá. Fíjense, acá borré información que era sensible. ¿Saben dónde estoy? ¿Ubican esto? ¿En el campus de la materia? En el campus de la escuela. De la escuela. Dentro de este campus está la materia. Están todas las materias que tienen articulación en el campus. Computación 2 es una de ellas. Acá estamos viendo la cantidad de usuarios que tiene el campus de la escuela. Al día de hoy, 8.332 usuarios. Esto lo borré a propósito, lo oculté a propósito para que no se vean los datos. Pero acá
usuario, ¿cuál es el campo de datos de usuario? ¿Se acuerdan ustedes? Que es con el cual ingresan al entorno. ¿Lo recuerdan? El documento es el El DNI. documento, exactamente, el documento. Exacto. ¿Hay algún alumno extranjero, alguna alumna extranjera ahora, acá presente? O allá presente, mejor dicho. Muy bien. Díganme, les pregunto a aquellas, perdón, que son extranjeras, el número de documento. ¿Ustedes tienen número de documento o tienen pasaporte? No es obligatorio que lo contesten, pero ¿qué es lo que sucede? Generalmente, cuando se inscriben, las personas que son extranjeras están con el número de documento en trámite o con el trámite del DNI y se registra un campo que después no es más válido. Y eso es importante tener actualizado, es clave tener actualizado el mismo documento que figura en el SIU en el entorno. Esto cuando les decía lo del registro, si vos vas a una plaza un día, está mal que haya un campo de información donde dice DNI en el SIU que no esté actualizado en el campus, porque el campus forma parte de la escuela y forma parte del registro de la escuela. Lo mismo sucede con el correo electrónico, que fue lo que había consultado la compañera. Este correo electrónico tiene que ser el mismo que el que figura en el campus. Y este nombre, perdón, en el campus, en el SIU. Y este nombre y apellido tiene que ser exactamente el mismo que el que figura en el SIU. ¿Cuántas veces habrán escuchado o quizá les pasó que han tenido la información cambiada, que no coincidía lo que había en un acta de examen con el examen? ¿Les ha pasado o no? ¿O han escuchado al menos? ¿No? Qué suerte. Qué suerte. Bueno, a nosotros nos ha pasado varias veces. Mal puesto el nombre, así es, Victoria. Sí, sí, mal puesto el nombre. Que no coincida el nombre del SIU con el nombre que está en el entorno. Han tenido suerte. O por ahí nosotros no hemos tenido. Pero sí, es frecuente. Otra cosa que tengo acá para mostrar, observen. Último acceso. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba acerca de información que esté en un formato determinado y que sea útil? Esta es la clave. Nosotros recolectamos datos para usarlos. Si no los usamos, los tenemos que guardar pensando en que van a ser utilizados o por requerimientos legales que van a ser necesarios eventualmente en un futuro. Viendo el ejemplo del último acceso de estos dos registros, de estas dos personas, ¿ustedes recuerdan cuál es el límite, no el límite, perdón, la condición de regularidad de la escuela? Calculo que sí, ¿no? ¿Cuánto es en tiempo? En tiempo y materias, ¿no? Una materia por año. Con lo cual acá puede suceder, sí, regularidad de materias, Victoria, exacto.
¿Cómo sería Con lo eso, cual acá, profe? No entendí, no conozco el concepto, capaz que sé lo que es, pero no lo escuché nunca así. ¿Qué sería eso? ¿Cantidad de materias que tenés que hacer por año o la presencialidad en esas materias? no, la cantidad de materias por año. Vos Que sos sí o sí alumno tenés que regular, hacer. exacto, para no perder la regularidad de alumno. Ah, no conocía el Todos término. Profe, los... profe, para Sí, no perder la regularidad de alumno hay que rendir un final en un año. Es decir, tenés que tener mínimo un final, si no perdés la condición, te perdés la regularidad. Sos activo, pero no sos regular. Es decir, hay que rendir por ahí, año un final. No ahí cursada, está, sino final. ahí está. Gracias, Natalie. De nada. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué quería apuntar con esto? A que estos registros pueden ser de personas, de alumnos, que no están activos. Entonces, habría que ver si corresponden o no. ¿Me explico? Puede ser que estén con, no sé, 10 materias para rendir y que estén estudiando. O quizá que hayan abandonado la carrera. Pero eso uno debería revisarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O incluso peor, que hayan cambiado los datos y nunca nos hayamos enterado. Y se hayan generado nuevos usuarios, como en el caso de Juan Pérez, y acá podemos tener a esta persona 2 veces o 3 veces. Espero haber aclarado la situación de la alumna que había comentado al inicio para actualizar los datos en el campus. Paula, ¿no? ¿Era? Si lo había mencionado. Sí, así es, profe. Bien. Bueno, vuelvo acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Profe, se va ¿No? entendiendo. Bien, vuelvo acá arriba. Acá. ¿Se acuerdan que les había mencionado el tema de que iba a decir indistintamente información, dato, información? Bueno, en realidad hay una diferencia que es importante identificar. El dato es un hecho, es una pieza de información, un pedazo de información, una parte de algo, pero que no tiene contexto y que aislado no puede interpretarse. Un número, qué sé yo, 2, un color, verde. Si no le agregamos significado en un contexto, no se transforma o no se convierte en información. Puede ser piliado, puede ser asociado, pero tiene que tener un contexto para convertirse en información. Si yo les digo, por ejemplo, acá en la imagen que dice Q1, Q2, Q3, ¿saben qué es eso? ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno lo sabe? Está bien, no hay por qué. Esto es para comentarle a Emiliano que de estadística no se acuerdan nada. De estadística no, perdón, de epidemiología. Bueno, también, sí, estadística. Por suerte está siendo grabado esto y no se va a enterar. Q1 es cuartil. Cuartil 1, el primer cuartil o el 25% inicial de una población distribuida en un 100%. Q2 es la mediana. Q3 es el o percentilo 75, o percentilo 50, o percentilo 25. ¿Lo escucharon de esa forma? Sí. Sí.
Bien, pero ¿qué pasó? Yo les di el contexto, porque ustedes no lo conocían. O sea, para ustedes era un dato esto. Q1, qué sé yo. Pero yo le agregué el contexto. Ahora lo pueden interpretar. ¿Se entiende? Y esto es muy importante porque nosotros en salud y en medicina estamos muy acostumbrados a tomar datos aislados, sin contexto, que lo vamos a ver en mayor profundidad la semana la semana que viene en el segundo seminario, que es de toma de decisiones e incertidumbre, manejo de incertidumbre. Pero, ¿qué es esto de los datos aislados? Y, por ejemplo, cuando solicitamos metodologías complementarias y nos encontramos cosas, nos encontramos con datos que no sabemos qué son. Bueno, eso parte de la falta de contexto e interpretación, de la falta de una necesidad informacional previa, de haber tirado al aire y después ver qué encontramos. No, uno tiene que dar contexto previo, si no, es para macana. Bien, tenemos a grandes rasgos dos tipos de datos. Los datos digitales y los analógicos. No les aclaré, pero la presentación la van a tener después disponible, tanto como la grabación del seminario. Y todos los enlaces que cuenta la presentación los tienen después para consulta. Datos analógicos, no voy a entrar en profundidad técnica, pero se utilizan, los datos analógicos forman parte de un tipo de señal que es continua, una señal de información que es continua. El ejemplo es video, audio, con los que más familiarizados estamos, entre comillas, con los datos digitales. ¿Por qué digo esto? Porque al día de hoy, ¿quiénes de los aquí presentes no tienen, por ejemplo, un celular, un smartphone? O computadora. O sea, todos estamos acá conectados a través de datos digitales. Hoy, en esta conversación que estamos teniendo, todos estamos trabajando con datos digitales, convirtiendo señales analógicas en digitales. Y en salud hay se está generando, se está gestando un gran cambio de tecnología, de la tecnología del carbón, que es esta, no sé si se ve el lápiz ahí, a la tecnología del silicio. Esto es una analogía para decir de dejar de escribir a mano para empezar a escribir mediado por tecnologías de la comunicación. El ejemplo lo tienen, no sé si lo tienen, pero imagínense lo que era hace 20 años, los que por ahí son un poquito más grandes, cuánto se escribía a mano y cuánto se escribe hoy a mano. Bueno, eso ya está pasando en salud, ya está pasando, hace rato que está pasando, pero ahora hay un mayor desarrollo, una mayor velocidad. La pandemia ha actuado como un catalizador importante en este sentido. Y
estamos atravesando ese cambio de paradigma de llevar de lo analógico, entre comillas, a lo digital. Profe, Sí, ¿puede ser que esto también sea un avance por lo de los CAPS, por ejemplo, los centros de salud que tienen todo digital, los datos de la historia clínica del paciente? Y creo, no sé si funciona, pero me habían dicho que permitía que entre todos los CAPS accedan mediante un sistema a las historias clínicas. Yo creo que también eso permite una mejor atención y una mayor velocidad de que si estuviera todo en papel y se tuviera que transportar, por ejemplo. eso ya lo... Sí, sí. Un sí rotundo. Hay varios pero tiene un sí rotundo. Sí, sí. De hecho, es podría decirse, el mascarón de proa o el caballito de batalla para presentar esto como una necesidad vigente, actual, real. Pero sí. De hecho, mira, acá cuando yo pongo lo del origen, ¿de dónde tomamos nosotros los datos? ¿De dónde toman ustedes los datos como futuros profesionales de la salud? ¿Cuáles son las fuentes de datos? Pueden ser primarias, secundarias, ¿no? La fuente primaria para la actividad asistencial, ¿cuál es? El paciente. El paciente. El paciente, no quedan dudas, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Y puede ser tomado en forma directa o indirecta. En forma directa, yo registro. En forma directa, a través de un dispositivo que registre. Y ahí podemos tener la tecnología. Ahí tenemos los wearables, por ejemplo. Tenemos los métodos complementarios, por ejemplo. Tenemos dentro de los métodos complementarios los que son con toma de muestra o sin toma de muestra, que procesan imágenes o que procesan marcadores bioquímicos, fisiológicos. Y todo eso nos sirve para generar lo que acá se llama registros médicos, que es la historia clínica. También tenemos, esas son fuentes primarias, que las podemos tener de obtención directa o indirecta. También tenemos fuentes secundarias. Por ejemplo, ¿conocen alguna? Los censos. Está bien, bien, Nazarena. Los censos, o sea, información que ya estaba registrada por otro motivo y que yo la puedo utilizar para X actividad o tarea. También puedo generar datos a través de encuestas o cuestionarios. Hay una ligera diferencia, no me voy a meter en las cuestiones metodológicas. Haciendo investigación con estudios clínicos, hago un paréntesis. Esto la semana que viene vamos a ver un par de cositas con respecto a lo que es cuestionario y grilla de registro que tienen ahí la actividad del ABP, del APB, perdón. Pero eso también, digamos, es información generada de fuente primaria. Encuestas, cuestionarios, entrevistas, observación, todas esas son fuentes de obtención de datos, que pueden estar también diseñadas de cero, o sea, de acuerdo a las necesidades informacionales, yo las genero, o pueden ya estar preconfiguradas. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que ya tiene una serie de preguntas que están establecidas. O también, Claudia, sí, se pueden dar los datos de otro profesional. Pero insisto con algo
que ya dije 2 o 3 veces y lo voy a seguir repitiendo. Tenemos que tener en claro para qué, o sea, con qué formato los voy a utilizar, con qué formato los voy a registrar. Es importante asegurarse que los datos sean precisos y confiables. ¿Entienden qué significa que sea preciso y que sea confiable un dato? ¿Alguno o alguna lo puede definir? ¿Qué significa que un dato sea preciso y confiable? La Son forma dos en cómo características. fueron, la forma en cómo fueron Sí, perdón. tomados esos datos, el instrumento que se utilizó para medir, por ejemplo, o eso ya sería más validez, capaz. Bueno, la precisión la podemos asimilar como validez. Que no me equivoque, que lo que quiera medir o lo que quiera registrar sea específicamente para lo que el instrumento está diseñado. Ejemplo, si yo quiero medir la presión arterial con un esfingomanómetro de columna de agua, ¿lo puedo hacer? Tengo que inventar uno, porque necesito 13 metros de una columna de agua, ¿no? Creo que era esa la conversión 10:1, si no me equivoco. Un esfingomanómetro fue diseñado para medir la presión arterial. Pero en todas las partes del cuerpo, o sea, el esfingomanómetro que ustedes utilizan en la práctica o en la actividad asistencial, está diseñado para medir y para medir, si está bien, la tensión arterial ¿en dónde? En el brazo. O sea, brazo. En el brazo. Sí. Sí, en el brazo. En el brazo. Ahora, en un bebé, ¿están diseñados los esfingomanómetros que utilizan en la práctica cotidiana? El ejemplo que está acá, el estetoscopio. El estetoscopio está diseñado para el de la práctica común, digo, el que debe tener la mayoría de ustedes. Está diseñado para auscultar a un bebé. No, no es lo suficiente exacto. Hay estetoscopios, perdón. Sí, está bien. Estetoscopios pediátricos. A lo que voy es el margen de error que puede tener. Esos datos que ustedes obtengan. De acuerdo al instrumento, ese grado de precisión le da al registro importancia. Si yo tengo un margen de error muy grande, estoy en un problema. Y que sea confiable significa que yo, ese registro, me dé siempre igual. O sea, yo lo haga una o n veces, me dé aproximadamente igual. O registre los datos más o menos, esto lo de más o menos es muy grosero. Debería ser igual. Pero como nosotros somos seres humanos y tenemos un margen de error, si hay algún dispositivo, si hay alguna tecnología que tome los datos directamente sin intervención humana, ese margen de error en la confiabilidad, o ese grado, mejor dicho, al revés, de desconfianza
desaparece, porque se toma y se traspasa de un lado al otro. Por ahí está mal tomado directamente y no es fiable, pero eso tiene que ver con que le hayamos pifiado. ¿Se entendió la idea? O sea que la confiabilidad estaría dada por el instrumento de medición, que En sea realidad, confiable, que cada vez que medimos, midamos siempre lo mismo. Por ejemplo, una balanza. Si una balanza tiene un error muy grosero en el peso, si seguimos el seguimiento de una persona en peso, si tiene una gran variabilidad, no va a estar reflejando, no va a ser confiable. exacto. Ajá. Ese es el concepto de confianza. Ahí había escrito algo alguien, pero como estoy compartiendo acá no lo veo. Esperen. Un segundito. ¿Vos, Carlos, habías escrito algo? Ahí te veo. Bueno, acá Carlos está diciendo, Carlos es bioingeniero. Entonces nos dice que ese error de medición, esa falta de confianza, ¿cómo se considera? Más de 10% de error en una calibración, es una mala medida. Y entre 1 y 10 es una buena medida. Nosotros, en ciencias de la salud, hay un concepto que seguramente escucharon hablar, que es el de intervalo de confianza. ¿Escucharon? Sí. No es que se aplique acá, pero voy a hacer una deconstrucción del término, pero es qué confianza tenemos en el resultado que estamos obteniendo, de que ese resultado se encuentra dentro de determinados intervalos de seguridad. Todos los instrumentos de medición que nosotros utilizamos tienen eso para ser aprobados o para ser vendidos o para ser dispuestos a utilización por la autoridad competente. Ahora bien, cuando nosotros registramos, cuando nosotros utilizamos nuestros instrumentos, ¿cuáles son nuestros instrumentos? Nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro tacto. Eso no está homologado por nadie. Y de la generación de ese dato al registro puede haber una pérdida de precisión. Esto está bastante bien estudiado en algunos campos, como por ejemplo los de las praxis, los de la praxis quirúrgica, lo de la praxis imagenológica, la visualización de estudios. No quiero meterme con la formación en sí, pero piensen como idea general. ¿Qué les parece que tiene más precisión y que puede ser más confiable? En términos generales, una persona que se formó durante 20 años para ver mamografías o un estudiante, un médico recién recibido en el primer año de la residencia de diagnóstico por imágenes. No, la persona que lleva 20 años haciendo ese En trabajo, ese principio, métier. claro, en principio esa sería la respuesta. Bueno, ahora vamos a ver, con el advenimiento de determinados algoritmos de inteligencia artificial, si eso va a durar mucho o poco, y bueno, en algún momento se los voy a mostrar algunas cosas que están aconteciendo. Pero ese es el concepto general. Bueno,
¿Cómo tomamos los datos? Bueno, los datos los podemos tomar, como les mencioné en la diapositiva anterior, en forma directa o en forma indirecta. En forma directa es a través de, llamémosle, de nuestras propias manos. O en forma indirecta, para hacerlo más general, a través de tecnologías. Cuando nosotros lo tomamos con nuestras manos, puede haber un margen de error mayor que cuando lo tomamos de algún otro dispositivo, que ya esté procesado ese dato. Esto es clave. Es importante seguir protocolos y normas para garantizar la calidad y precisión de los datos. En criollo, ¿qué es? No podemos registrar como nos parece, o no podemos, sí, podemos, de hecho es lo que sucede. Vamos a los ejemplos. ¿Han visto historias clínicas ustedes? ¿Han leído historias clínicas? ¿Han hecho historias clínicas? Yo he visto ¿Se han mi propia historia clínica, Bueno. post-sesionada. Pero, digamos, ustedes ahora están cursando la mayoría de las materias clínicas, ¿no? Cuando están cursando, ¿han visto historias clínicas? ¿Las han leído? ¿Les parece o se han encontrado con algunas inconsistencias? ¿O con información, con datos que faltaban? Es como una contradicción decir, me encontré datos que faltan. No, en realidad no están esos datos. Esto es clave. Esto es el ABC. Lo que pasa es que a nosotros, como profesionales de la salud, no nos... Ahora leo lo que anotaron en el chat. A nosotros como profesionales de la salud no nos forman para el registro. No nos forman para seguir determinados protocolos y procedimientos para el registro de datos. ¿O sí? ¿Ustedes han tenido hasta el día de hoy en la escuela alguna formación específica acerca de cómo registrar? Profe, en medicina Sí. interna, de cuarto año, que vas por ejemplo, al intersonal, y tenés que confeccionar como un bosquejo de historia clínica, o sea, tenés que hacer todos los procedimientos de la historia clínica, siempre te prestan atención a los datos que anotás, a que no falten, porque siempre toman en cuenta que esa historia clínica la puede llegar a leer otro colega que tenga que ver ese paciente y que tenés que especificar bien, por ejemplo, la secuencia de hechos. No, o sea, Está bien, pero y hay un modelo perdona, de historia clínica. perdona, Nazarena, sí, pero no me refiero a eso. Seguro que les enseñan cómo hacerlo y no olvidarse de información sensible o importante. ¿Pero hay un protocolo establecido de cómo hacerlo? No, no, no. No. Tal vez Voy a con... decirlo en sencillo. Disculpen, ya los dejo hablar. Hay un manual de procedimiento, así como cuando ustedes compran, no sé, un celular o un televisor, que les viene el manual. Después si lo leen o no es otra historia. Pero vieron que tienen toda la información, cómo hacer esto, si pasa esto, Sí, es como una ¿Les serie de parece? pasos que tenés que ir llenando. Sí, está bien, pero eso, digo, puede haber una gran variedad de componentes dentro de esos pasos. A lo que voy es que la arquitectura del contexto no está completamente definida y uno puede meter ahí dentro muchas cosas diferentes.
Ahí voy a darles un ejemplo sencillo, a ver si es sencillo, ustedes me dicen. El RCP, ¿les suena? La resucitación cardiopulmonar. Sí, sí, ¿Les suena, no? sí. ¿Hay 50 formas de hacerlo? ¿O 5 formas de hacerlo? No, hay todo un protocolo. Ujú, bien. ¿Y por qué hay un protocolo para el RCP y no para llenar una historia clínica? Lo pregunto, ¿eh? No, yo no tengo la respuesta. O bueno, puedo tener una. Supongo que tal vez uno consideraría que RCP son pocos los que lo saben hacer, entonces uno necesitaría como un manual de instrucción. En cambio, uno diría, bueno, pero cualquiera puede registrar algo. A ver, si uno sabe leer y escribir y hablar, se podría considerar que uno sabría recabar información. Sabría. Me gustó el potencial. Sabría, debería, tendría. A ver, les invierto a la carga de la prueba. Ustedes se están formando para ser profesionales de salud, para ser médicos. ¿Por qué es mejor ese conocimiento, el de la praxis, que es el 80% o más de lo que se enseña en una escuela de medicina, en una carrera de medicina, que el registro? ¿Entiende el ejemplo? Sí. Es como que se da por sentado el registro, como que la persona tiene la competencia para registrar, o sea, se naturaliza que se tienen las competencias para hacerlo, lo cual no es cierto, no creo En que, absoluto, en claro, absoluto, es completamente falaz. claro, Los médicos no saben registrar. Fin. No lo saben. No lo sabemos. Yo soy médico. Nadie nos enseñó. Nadie. Nunca. Lo poco o mucho que hemos aprendido ha sido a través de errores. Les voy a dar un ejemplo, una anécdota. Siendo residente, el primer certificado de defunción que confeccioné, puse en el diagnóstico de causa, ¿vieron las causas mediata e inmediata? Puse en causa inmediata tumor de células pequeñas, claras y azules. Era el diagnóstico que tenía la persona que falleció. claro. Nadie me había enseñado. Y ya estaba haciendo el ejercicio profesional. Ya tenía matrícula, como digo vulgarmente, tenía el sello y el arma. Tenía la placa y el arma. El sello, la placa, el arma, la lapicera. Eso nos enseña. Y ha sucedido, ya no quiero abrumarlos con ejemplos, pero es el día a día. Eso es lo que sucede en el día a día. No sabemos registrar. No hay la cultura del registro en medicina. Y gran parte de los problemas que tenemos, no todos, pero gran parte de los problemas que tenemos podrían morigerarse, alivianarse o ser de otra dimensión si supiéramos registrar, si nos hubiesen enseñado o si nos formáramos en registrar datos. Fíjense qué trascendente es esto desde la perspectiva que les estoy tratando de comunicar. ¿Qué es el eje central de esta materia? Es el eje central de esta materia, porque es algo de lo que adolecemos en el sistema de salud. Voy a contestar, alguien había escrito... me confunde dato de información si yo leo que el gobierno me informa cierta cantidad de casos de COVID-19 en el último mes.
¿Eso lo considero un dato o una información? No, eso es información, porque está diciéndote que son casos de determinada enfermedad. Dato sería 1500. ¿1500 qué? Casos. 1500 casos de COVID mensuales, eso es información. ¿Se entiende ahí, Carlos? Carlos, ¿no? Perdón, sí. ¿Se entendió el ejemplo este que dije del registro y de los protocolos y las normas que deberíamos seguir? Sí. Bien. Y otro tema que es hoy, creo que una de las vedettes, la privacidad y la confidencialidad de los datos. Supongo que han estado o han escuchado el tema de las distintas vulnerabilidades que han sucedido a través del sistema de salud en su momento fue a través del RENAPER, después fue de algún hospital. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Último, hace 2, 3 semanas, no me acuerdo exactamente, fue la afectación del PAMI. Digo, acá, todo eso tiene que ver con la seguridad. Eso es la seguridad. Eso es una vez que los datos están registrados. Bueno, acá es un paso anterior. Es cómo vamos a registrar y de qué forma lo vamos a hacer partícipe a un tercero. Porque toda información en salud es sensible. Después se puede definir si más o menos, pero toda información en salud es sensible y amparada por distintas reglamentaciones legales. Bueno, esto es un poco lo que les he mencionado acerca de cómo obtener los datos. Ustedes piensen que los datos en sí son el ingrediente para la receta. ¿Para la receta de qué? Y de evaluar a un paciente acerca de sus potenciales opciones diagnósticas, pronósticas, terapéuticas, que me permita a mí tomar decisiones. Eso en forma individual. Después puede haber una agrupación de datos que me permita accionar sobre intervenciones de mi consultorio o de mi servicio o de mi municipio o de mi provincia, y así podemos subir la escala hasta el nivel mundial, de ir agregando o consolidando, perdón, esos datos y siempre pensemos que son el insumo para tomar decisiones. Y últimamente han entrado en juego estos datos y cada vez más van a formar parte de lo que son distintas técnicas de aprendizaje automático o supervisado, no supervisado, etc. Que ya han llegado, seguramente escucharon hablar de ChatGPT. Son modelos, en ese caso de lenguaje, que son entrenados con datos. O sea, el insumo de esos modelos son datos. Que si los datos son malos, si están mal registrados, si son inconsistentes, etcétera, etcétera, las decisiones que toma ese modelo son malas. Y haciendo un ejemplo muy burdo, lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros tenemos malos datos, es probable que tomemos decisiones con mayor incertidumbre, con mayor grado de variabilidad o mayor chance de error. Que no sería un problema
si lo que estamos haciendo son tortas. Saldrán crudas, o saldrán quemadas, o saldrán sin sabor, pero no. No trabajamos con tortas. Trabajamos con personas. Y para personas. Y las consecuencias de esas decisiones, de esos errores, o de esa falta de datos, muchas veces las sufren las personas. Bueno, esto ya creo que lo mencioné. Sí. Acá una cosa que tiene, que lo vamos a ver más adelante, pero siempre es importante remarcarlo con el tema de seguridad de cuando ustedes tienen acceso a usuarios y contraseñas. Siempre conserven la univocidad, o sea que cada cuenta, cada perfil que ustedes manejen tenga un usuario y contraseña diferente. Pero que sea diferente significa que no pueda ser identificado en cadena. O sea, que no pongan su nombre y apellido, 1, 2, 3, o sobrenombre, o nombre de la mascota, o del hijo, o la pareja, etc. O apellidos. Ninguna de esas combinaciones, ni fechas de nacimiento. Siempre ténganlo presente. Bueno, ¿para qué usamos los datos? Algo ya hemos adelantado. Bueno, para la actividad asistencial, que es lo que estamos, lo que en teoría están más enfocados, ¿no? También esto es algo que van a ir aprendiendo con la práctica, con el entrenamiento, con la experiencia. Los primeros datos que registren seguramente no van a ser los mismos, de la misma calidad, que después de 10 o 15 años de experiencia. Así que eso, quédense tranquilos, es un entrenamiento, pero siempre es importante capacitarse y practicar. Digo, acá tomo algo que había mencionado alguno de ustedes hace un ratito, acerca de que venimos con las competencias para registrar y tal. No, sáquense esa idea, porque es muy común que nos encontremos. Recuerden esto el día que les toque. Cuando hagan la residencia, espero que la hagan todos, la primera vez que se pongan frente a la historia clínica, que tengan que registrar en forma manual o a través de algún software, que tengan campo libre, porque eso es, que tengan campo libre es que pueden poner composición la vaca. Si el campo es estructurado, van a tener que poner lo que necesita el campo y está preconfigurado para que así sea. Pero cuando estén ante una situación de redacción libre, lo más probable que les suceda es que se queden paralizados porque no sepan qué escribir o cómo escribir. Por eso, cuanto antes empiecen a hacerlo y cuanto antes se equivoquen, cuanto más temprano se equivoquen, menos errores van a ir cometiendo a medida que sean profesionales. O sea, empiecen a equivocarse y empiecen a escribir ahora, ya. Independientemente de que no vean pacientes. De que no vean, me refiero, de que no tengan pacientes en seguimiento, que no estén haciendo ejercicio profesional, sino que ejerciten el hábito de la anamnesis. El hábito de la anamnesis y el registro.
Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no, pero díganme. Sí, Victoria. ¿Levantaste la mano? Victoria Paz. ¿No? Ah, bien. Bueno, para docencia. ¿Les sirve la información para docencia? ¿Les sirven los datos para docencia? ¿Qué les parece? Sí, los datos sirven. A ver, esto es un spoiler. Los datos sirven para tomar decisiones y para intervenir. Y en todos los ámbitos de la vida sirven. En la docencia. ¿En qué nos convoca a nosotros como docentes, ustedes como alumnos, en este intercambio dentro de la escuela? Bueno, los espacios de formación. ¿De formación cómo? Formación académica, de formación docente, de formación para la extensión. O sea, todo el registro que ustedes hagan sirve para decidir conductas o intervenciones o políticas o programas educativos para mejorar las decisiones que tomamos en los distintos ámbitos. Y lo más importante, o el norte que uno pretendería como corolario, es que esos datos sirvan para mejorar la salud de la gente, para que podamos evaluar y podamos responder y podamos tratar y podamos acompañar mejor a las personas. No sé si hay algún alumno que participe ahora de alguno de los proyectos de investigación que está llevando adelante la escuela. ¿Hay alguien? Bueno, porque hay un par de alumnos en un par de proyectos. La escuela en ese sentido todavía está bastante nueva, o sea, tiene mucho, en realidad tiene mucho para crecer en todos los aspectos. Pero uno de los que estaría bueno comenzar a darle más movilidad con los estudiantes es en investigación, porque hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. Bien. Y para terminar, ¿qué dice acá? Sin miedo al éxito, ¿eh? Dice, existen 10 clases de personas, las que saben binario y las que no. No dice eso, Victoria. O dice una parte, no dice todo. ¿Alguien más? Así es, Victoria Paz. No es 10, es 1-0. Ah, Y ese 1-0 significa 2 en binario. Entonces debería leerse como existen dos clases de personas, las que saben binario y las que no. Y esto, que es un poco un chiste, en realidad, sirve cuando muchas veces nos encontramos con situaciones en las cuales queremos comunicarnos con distintos dispositivos, con distintas tecnologías, en el idioma que nos manejamos nosotros, en el idioma que habitualmente nos relacionamos con nuestros pares. Pero
la mayoría de los dispositivos todavía no distinguen nuestro idioma con la riqueza y precisión que lo hacemos nosotros. No nos entienden. Y esto puede llevar muchas veces a que las cosas fallen, a que diga, esto no sirve, o es una porquería, o pierdo mucho tiempo, o cómo lo voy a registrar. Pero en sí, el problema o la responsabilidad no es del software, o de la historia clínica, o de la aplicación, o el dispositivo para registrar X cosa, sino que la responsabilidad es nuestra. No le podemos culpar a un software de que esto no es así. Por eso, el tema del registro, el tema de la capacitación, el tema de desarrollar las competencias pertinentes para, es clave. No es que vamos a pretender nosotros que salgan sabiendo binario de acá, porque no, al menos yo tengo un manejo por demás rudimentario de muchas cuestiones que tienen que ver con las tecnologías. Pero la idea es generar los puentes. La idea es generar el marco conceptual, el marco teórico, que permita ir metiendo, agregando conceptos que sean complementarios a aquellos que ustedes ven en la práctica cotidiana, en las otras materias, como para que podamos internalizar esta materia que dice, ¿qué tendrá que ver computación con? Bueno, tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Hay algo, acá terminamos la presentación, bien, 5:30. Bueno. Hay algo que yo les voy a compartir ahora por acá y que lo van a tener también en el, ¿cómo se llama? En el entorno, que es, esperen que no lo encuentro, que es el desarrollo de un mapa conceptual. A lo largo de la cursada vamos a estar trabajando en un mapa conceptual. El mapa conceptual va a tener esperen que se los comparto. Díganme, creo que ahí lo van a ver, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve, no? Sí. Sí. Este mapa lo vamos a trabajar a lo largo de la cursada. La idea es que ustedes... No les di el enlace todavía, esperen. Acá se los voy a dejar. La idea es que ustedes puedan, que todos podamos trabajar, ampliar, complementar. Ahí se los dejé en el chat. Con los contenidos de la materia. El núcleo clave que se me ocurrió a mí, lo podemos después ver si corresponde o no. En principio entiendo que sí. Es este, el de los datos como el corazón de la materia.
La idea es que al finalizar la cursada podamos tener un mapa conceptual completo de la materia, con distintas definiciones, conceptos, enlaces, para que puedan tener una aproximación global. Quizás es muy ambicioso, yo creo que no. Yo creo que puede ser un desafío muy interesante. Así que están invitados, invitadas, invitades a ver, a comentar. Este espacio es para que lo podamos trabajar entre todos. Profe, Sí, antes de que termine la clase, le quería comentar que en la bibliografía del APB 1, la que dice algo de incertidumbre, porque como no lo pude abrir, no sí. pude ver qué era, cuando vos la cliqueás para entrar, te manda como si fuera a tu carpeta de Drive, como si te abriera tu Drive nomás. No te aparece nada para ver. O sea, apretás el link y te va a tu carpeta de Drive. Sí. No figura ningún archivo ni nada. Perdona, Nazarena, ¿cuándo lo hiciste? Hoy, ¿Cuándo lo hiciste? No. ¿Cuándo lo descargaste? ¿A qué hora? ¿A la mañana o a la y, tarde? y antes del mediodía debe haber sido. Bueno, lo revisamos. Lo revisamos. Solo ese, después los otros, perfecto. Sí. Ahora lo anoto y lo revisamos. Porque Gracias. había habido problemas, pero me pareció que se había arreglado. No sé si alguno lo ha abierto después y le ha sucedido lo mismo o ha tenido el enlace. No, pero está bien, vos lo estabas viendo desde el Drive. O sea, el archivo, el APB lo estabas viendo desde el Drive. Y No, ahí no, te no. mandaba como... No, profe, yo descargué el Word y apreté para entrar al link. Y ahí me mandaba como si Bien, fuera una página de entonces, Drive. pará, ahí está, pará. Hacé lo siguiente, porque eso creo que lo solucionó Alan. Descargátelo nuevamente, Sí. porque tendría que estar actualizado, porque eso nos habían dicho que sucedía. Ah, buenísimo. Yo por si era ¿Eh? algo fundamental Sí. para hacer el APB, porque Es una parte, no es, sí, se necesita, pero no es, de cualquier forma, perdón, si no llega a estar, sí. yo ahora en un rato lo voy a revisar. Julián, ahí lo estoy Sí, probando, el dato de salud sí va al PDF y el otro link no. Pero no es el de no va, datos en no es el de datos en salud, es el de incertidumbre. Por eso- Sí, el otro no lo busca el archivo. ahora lo veo entonces. Gracias. No, a vos por verlo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias también, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, perdón, yo quería saber cómo hacer con el tema del mail, que no me llegan los correos. Todos, estoy pensando. Todos, ahora lo vamos a escribir en el entorno, en el foro. A vos te llegan, al foro te llegan, Paula. Vos Sí, estás suscripta, así es. ¿sí? Sí, sí. Bien. Eh, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a revisar el correo con el cual ustedes estaban inscriptos al SIU. Es el que les figura en el campus. Nosotros nos manejamos con esa información. Cuando vos te referís a que no te llegan los correos, específicamente, ¿qué es
lo que no te llega? No me llega el enlace, o sea, el correo donde está el enlace de invitación a la clase. Bien, bien. Bueno, acá Karina está. Es que está anotado como Hotmail y es Gmail. No sé si es que lo cambié el correo este hace años, ya no me acuerdo. Es que el tema, a ver, como comenté hoy los dejé ingresar, o sea, lo permití el ingreso porque había mucha gente que estaba afuera, pero yo envié, son 740 alumnos, de los cuales 500 aceptaron la invitación. Voy a revisar y ahí van a recibir la confirmación de acuerdo al correo que tienen en el SIU. Si ustedes quieren cambiar el correo, tienen que actualizar la información del SIU y yo después la modifico en el campus. ¿Se entiende? Sí, yo Pero acabo yo de me voy a actualizarlo en el manejar, SIU. pero yo me voy a manejar únicamente para ser consistente, porque si no empezamos a hacer estos problemas que después nos encontramos con 8.300 registros y no sé cuáles están activos y cuáles no. ¿Me explico? Sí. Bien. Está bien, Karina. Lo voy a revisar y voy a enviar nuevamente a ver dónde puede haber estado el error. No, Carlos, eso está aclarado en la presentación. No se toma en la solapa de la presentación. La cursada es obligatoria a los fines de la realización de las actividades parciales. Por nada, Karina. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si hay dudas, consultas, recuerden que tienen ahí disponibles ya los grupos de consulta de acuerdo a las comisiones que han elegido y nos veremos el lunes que viene. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Por nada. Hasta luego.